Padre rico, padre pobre. Prólogo, el niño entre dos mundos. Imagina un pequeño pueblo en Hawái, donde las palmeras se mecen con el viento cálido del Pacífico y los sonidos del océano se mezclan con las voces de los niños que juegan en la calle. Entre esos niños se encuentra un joven Robert Kiyosaki, curioso, inquieto, con los ojos siempre buscando algo más. Desde temprano, Robert siente una incómoda pregunta en el pecho: ¿por qué algunas personas prosperan mientras otras, pese a trabajar duro toda su vida, jamás logran avanzar? Esa pregunta se vuelve más fuerte conforme observa la vida de dos hombres fundamentales en su formación. Dos figuras opuestas que se convierten en los pilares de este viaje hacia la comprensión del dinero, la riqueza y la libertad. Su padre pobre, su padre biológico, un hombre educado, dedicado al sistema, profesor brillante, disciplinado, lleno de credenciales. Un hombre que cree en el esfuerzo, en la estabilidad y en la seguridad del empleo. Un hombre que, sin embargo, al final de su vida enfrenta dificultades económicas que nunca imaginó. Y por otro lado aparece el padre rico, el padre de su mejor amigo Mike. Un empresario sin títulos universitarios, pero con una inteligencia financiera aguda. Un hombre que habla el lenguaje del dinero como un músico domina su instrumento. Su visión del mundo no está basada en diplomas, sino en estrategias, oportunidades y decisiones. Robert no lo sabe aún, pero está a punto de vivir un viaje de aprendizaje que dividirá su mente y abrirá un camino imposible de ignorar. Capítulo 1. Los ricos no trabajan por dinero. La historia comienza cuando Robert y Mike, siendo apenas unos niños, deciden crear su propio dinero. Literalmente. Después de escuchar que los ricos imprimen billetes, ellos intentan replicar la idea, con crayolas, papel común y una imaginación desbordada. La decepción llega cuando descubren que imprimir billetes no solo es ilegal, sino que tampoco es la forma en que los ricos se vuelven ricos. Pero aquel experimento los lleva a la conversación que cambiará sus vidas. Si quieren aprender a ser ricos, hablen con mi padre, dice Mike. Poco después, ambos niños se encuentran en una pequeña oficina, casi un almacén, donde el padre rico los observa con atención. Su mirada es firme pero no dura. Les hace preguntas simples. ¿Por qué quieren ganar dinero? ¿Qué están dispuestos a hacer para aprender? Así comienza la primera prueba. El padre rico acepta enseñarles, pero bajo una condición que altera sus expectativas. No recibirá un salario. Trabajarán para aprender, no para ganar. Los chicos aceptan, pensando que el aprendizaje sería rápido. Se equivocan. Durante semanas, Robert y Mike trabajan en la tienda del padre rico, apilando latas, limpiando estantes, haciendo tareas repetitivas. Sin paga. Sin recompensa inmediata. Solo trabajo. Robert, indignado, decide enfrentar al padre rico. Y es entonces cuando recibe su primera enseñanza. La mayoría de las personas trabaja por temor. Por miedo a no tener dinero. Por miedo a perder su empleo. Por miedo a no pagar sus cuentas. Ese miedo las mantiene atrapadas en una rueda que gira y gira sin fin. Las palabras del padre rico resuenan como golpes. No trabajen por dinero. Aprendan a que el dinero trabaje para ustedes. Robert empieza a comprender que la clave no es ganar, sino pensar diferente. Capítulo 2. La educación financiera es la base. A medida que Robert crece, descubre que su padre pobre insiste en un camino tradicional. Ve a la escuela. Obtén buenas calificaciones. Consigue un trabajo seguro. Y por otro lado, el padre rico repite. Aprende cómo funciona el dinero. No dependas de un salario. Construye activos. Robert observa cómo su padre pobre, con educación universitaria, lucha para pagar cuentas, hipotecar la casa y mantener a la familia. No es un hombre flojo ni irresponsable. Pero simplemente no sabe cómo funciona el dinero. El padre rico le explica que el sistema escolar enseña a trabajar para alguien más. En cambio, la verdadera educación financiera enseña a crear sistemas que trabajen para ti. La diferencia entre ricos y pobres se resume en una frase que define todo el libro. Los ricos compran activos. Los pobres compran pasivos creyendo que son activos.
Los activos generan dinero. Los pasivos lo consumen. La casa familiar, que muchos consideran una inversión, suele ser un gasto. Impuestos. Reparaciones. Mantenimiento. Intereses. La clase media vive atrapada en esa ilusión. Los ricos, en cambio, ponen su dinero donde se multiplica. Capítulo 3. Cuida tu propio negocio. Mientras los adultos a su alrededor hablan de ascensos, bonos y estabilidad, el padre rico le muestra a Robert que la verdadera seguridad está en crear tu propio negocio, incluso si tienes un empleo. Tu trabajo paga tus cuentas, decía. Tus activos pagan tu libertad. Así, el joven Robert empieza a entender que su carrera real no es ser empleado, sino construir negocios que generen ingresos sin su presencia. Inversiones que se valoricen. Bienes raíces que produzcan flujo de efectivo. Derechos que generen regalías. Activos que trabajen las 24 horas. La riqueza consiste en acumular fuentes de ingresos que funcionen incluso mientras duermes. Capítulo 4. El poder de las corporaciones. En esta parte, la historia se vuelve reveladora, casi incómoda, para quien escucha. Robert comienza a observar cómo los ricos pagan menos impuestos que la clase media, aún ganando mucho más. ¿Por qué? Porque conocen el sistema. Conocen la ley. Conocen las estructuras corporativas. El empleado común gana dinero, paga impuestos, y vive con lo que queda. El rico, a través de una corporación, gana dinero. Gasta en deducciones legales. Paga impuestos sobre lo que queda. Es un orden completamente diferente. Padre Rico le dice. Los impuestos fueron creados para los ricos, pero aprendieron a moverse dentro de ellos y ahora afectan más a la clase media. Es una verdad cruda, pero real. Los ricos no evaden, planean. Los empleados pagan más por desconocer lo que otros dominan. Capítulo 5. Los ricos inventan el dinero. La historia continúa cuando Robert, ya adolescente, observa cómo el padre rico toma decisiones arriesgadas pero calculadas. Lo ve comprar propiedades abandonadas, negocios en crisis, bienes raíces subvaluados, y convertirlos en fuentes de riqueza. Las oportunidades no aparecen, las creas, decía. Mientras la mayoría dice no puedo permitírmelo, el rico pregunta. ¿Cómo puedo lograrlo? Esa pregunta abre puertas. Movimiento. Ideas. Caminos invisibles para quienes nunca se la hacen. En vez de esperar la oportunidad, los ricos la provocan. Capítulo 6. Trabaja para aprender, no para ganar. En la vida adulta, Robert reconoce que su mayor activo no es el dinero, sino sus habilidades. Padre Rico le insiste. Aprende a vender. Aprende a comunicar. Aprende a liderar. Aprende a invertir. Aprende a analizar. Aprende a tomar riesgos. Mientras la mayoría busca especializarse en una sola área, los ricos buscan dominar un conjunto de habilidades que les permita crear negocios completos. Un empleo te da experiencia en un área. El dominio de múltiples habilidades te permite construir tu propia economía. Capítulo 7. Los obstáculos que rompen sueños. La narración describe 5 fuerzas que destruyen la riqueza antes de que nazca. El miedo. El miedo a perder, a fracasar, a ser juzgado, a no tener suficiente. Los ricos sienten miedo, pero actúan igual. El cinismo. La voz negativa que destruye ideas antes de nacer. La pereza. No falta de actividad, sino de prioridades. Los malos hábitos. Gastar antes de invertir, trabajar antes de aprender. La arrogancia. Ignorar lo que no sabemos. La voz de Padre Rico resuena como una guía. El dinero es un juego mental. Domina tu mente y dominarás tu riqueza. Capítulo 8. Comienza ahora mismo. Aquí, la historia se vuelve inspiradora. Robert describe cómo empezó en bienes raíces con poco dinero, cómo cometió errores y cómo cada fracaso se convirtió en una pieza de sabiduría. La riqueza no es una carrera veloz. Es un proceso consciente. Aprender. Actuar. Corregir.
Avanzar. Multiplicar. Los pequeños pasos se convierten en grandes transformaciones. Capítulo final, el llamado a la acción. La narración culmina con un mensaje directo, casi íntimo, como si Padre Rico hablara a quien escucha. La riqueza no es suerte. Es una decisión. No necesitas dinero para empezar, necesitas educación. Tu futuro financiero está en tus manos. El libro se convierte así en una invitación. A cuestionar lo aprendido. A romper creencias. A construir libertad. A ver el dinero como una herramienta, no como un amo. Y, sobre todo, a elegir conscientemente entre las dos voces que todo ser humano lleva dentro. La voz del padre pobre, que teme, se conforma y obedece. O la voz del padre rico, que crea, cuestiona y construye. Suscríbete, dale me gusta y comparte para que llegue a más personas disfruten de este contenido. Muchas gracias